Mis amados, bienvenidos nuevamente a este su programa. Cristo viene y viene pronto. Hoy tenemos otro tema sumamente interesante que nos conviene conocer. Y pues para entrar ya de una vez al tema, vamos a orar para pedir la unción del Espíritu Santo. Querido y amantísimo Consolador, gloria a tu nombre, Señor. Te invitamos a que tomes el control en este momento de este estudio, de la mente de nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan, y también tomes el control de la mente de este servidor. Gracias, querido Dios, por esta bendición. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y gracias, Señor Jesús, por interceder a favor nuestro en este momento. Gloria a ti, Señor. Amén. Bien, mis amigos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del sellamiento. Decíamos que en programa anterior que el sellamiento es un proceso que se lleva dentro de la cristiandad apóstata, un proceso de selección en un ambiente de apostasía. Algunos dicen que la cristiandad no está en apostasía. Lamentablemente, mi querido hermano y hermana, la cristiandad está en apostasía porque tiene dentro de sus doctrinas, tiene una serie de enseñanzas que no se corresponden con las enseñanzas que dejó Jesús hace 2000 años. Las enseñanzas se han desviado hacia rumbos que están impregnados del paganismo antiguo. Nótese que acabo de decir del paganismo antiguo, porque es del paganismo antiguo que las religiones cristianas o las denominaciones cristianas se han impregnado y están enseñando esas creencias paganas fusionadas con el cristianismo. Es lo que están enseñando. Eso se llama sincretismo religioso, mi hermano y hermana. Sincretismo es la unión o la fusión de dos corrientes distintas, de dos creencias diferentes, pero que entonces el ser humano trata de cumplir con una y cumplir con la otra. Y para hacerlo más fácil ese cumplimiento, entonces la fusionan buscando aquellos elementos que pueden ser coincidibles entre esas dos creencias. Bueno, la Biblia es el asiento donde se sostiene la iglesia cristiana, o ese debería ser el deber ser, mejor dicho, pero no sucede así. Porque como vivimos en un sincretismo religioso, la cristiandad está en un sincretismo religioso, ha fusionado las enseñanzas bíblicas o ha tomado de las enseñanzas bíblicas ciertos textos que parecen coincidir con el paganismo antiguo. De manera pues que ante ese hecho, la deidad ha provisto un sellamiento, una selección en este tiempo del fin de apostasía, una selección. ¿Qué está seleccionando o qué está apartando? Está seleccionando o apartando a sus fieles. ¿Quién nos dice que eso es así? Vamos a leer acá en Apocalipsis capítulo 7. Para confirmar lo que estamos diciendo. Apocalipsis capítulo 7 y versículos 2 y 3 nos dice: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, ese proceso de selección de los siervos del Señor se hace a través de un sellamiento, como lo dice, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios. ¿A quién están sellando? Bueno, el texto nos está diciendo que están sellando es a los siervos de nuestro Dios. Ahora, se requiere saber cuál es ese sello que se está utilizando para sellar a los siervos de Dios. Vamos a buscar al libro de Ezequiel, ¿verdad? Del Nuevo Testamento nos vamos al Antiguo Testamento, porque así es como los fieles estudian la Biblia. La iglesia verdadera, mi querido hermano y hermana, está sostenido sobre los dos testamentos que conforman la Biblia, no solamente sobre un testamento. Tenemos que buscar en los dos testamentos la verdad que iluminará nuestras mentes. Vamos entonces a buscar en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, el versículo 20, y nos dice así, Ezequiel 20:20: y santificad mis sábados, y sea una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, quien te santifica. ¿Verdad? Así lo dice también Ezequiel 20:12: santificad mis sábados, y sea una señal entre mí y vosotros. Entonces, ¿cuál es la señal que nuestro Dios, que Jesucristo tiene para identificarse con sus siervos, para identificarse con su pueblo, para identificarse con sus hijos? ¿Cuál es esa señal? El sábado, mi hermana. El sábado, mi hermano. Esa es la señal. Ese es el sello del Dios vivo, para que sea la señal entre mí y vosotros, para que el mundo sepa que yo soy Jehová tu Dios, quien te santifica. A otra palabra allí interesante, santifica, quiere decir que Jehová Dios está santificando a un pueblo a través del día sábado, a través de la observancia de ese día. No está santificando al pueblo con la observancia del día domingo, porque el día domingo no es la señal del Dios vivo. Nótese que Juan, el profeta Juan, escribiendo el Apocalipsis, está hablando del sellamiento. Está hablando del sellamiento. Ezequiel nos está diciendo cuál es el instrumento de sellar, y el instrumento es la ley de Dios, y el sello de la ley de Dios es el día sábado, y con eso es que Dios está sellando a su pueblo. Vamos a ver lo que nos dice también Ezequiel en el capítulo 9. Ezequiel el capítulo 9 con respecto a este sellamiento, a ver si coincide el sellamiento del cual habla San Juan con el sellamiento que está refiriendo Ezequiel. Dice a partir del versículo 1: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Otras versiones dicen: y los verdugos han llegado a la ciudad y traen en su mano su arma para matar. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Notemos pues que estos varones no provenían del oriente, como por lo general hemos visto a lo largo de la escritura, que todo mensajero divino proviene
o mejor dicho, utiliza como puerta de acceso a este planeta el Oriente. Pero estos verdugos no provienen del Oriente, sino provienen del norte. ¿Qué estaba sucediendo en Jerusalén para que el profeta Ezequiel esté hablando acerca de esto? Recordamos que tanto Jeremías como Ezequiel han hablado acerca de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Los ejércitos babilonios estaban a punto de entrar en la ciudad y destruirla. ¿Por qué? Y recordamos que Babilonia queda hacia el norte de Palestina. Entonces, estos verdugos, estos mensajeros, estos destructores provienen del norte. Eso significa que Dios iba a utilizar a un pueblo pagano que se encontraba geográficamente ubicado hacia el norte de Jerusalén como instrumento de venganza, como instrumento de justicia contra Jerusalén. ¿Por qué? Si Jerusalén es la capital del pueblo de Dios, la capital del pueblo antiguo de Dios, ¿por qué entonces Dios está utilizando un pueblo pagano para destruirlo? Sencillamente porque así como los ejércitos que iban a destruir, que iban a ser instrumento de Jehová para destruir a Israel, a Judá, a Jerusalén, provenían del norte, también del norte provenían todas las abominaciones por las cuales el Señor iba a destruir a Jerusalén. Entonces, ¿cuáles serían esas abominaciones? Empezando por las abominaciones cananeas. Por ejemplo, en las abominaciones cananeas tenemos el ayuntamiento con animales. Los cananeos tenían esa práctica y los hebreos, los judíos, el pueblo de Dios había adoptado esas prácticas abominables. En nuestros días eso es abominable. También había adoptado la práctica de la homosexualidad. Había adoptado aquella práctica de sacrificar sus bebés a los ídolos. Había adoptado la práctica de masturbarse sobre las tierras que estaban arando para que el dios Baal fuera benigno con ellos y les diera buenos frutos. Entonces, esas son algunas de las prácticas que el pueblo de Dios había adoptado, y eso eran abominaciones, y eso iba a traer como consecuencia lo que estamos diciendo, que los ejércitos de Babilonia iban a entrar para destruir a Judá, a Jerusalén, por causa de estas abominaciones. De manera que si nosotros hacemos una aplicación en nuestros días, mi querido hermano y hermana, la cristiandad también está contaminada con algunas de estas abominaciones. En la cristiandad se legislan leyes a favor de la homosexualidad, a favor del lesbianismo, a favor del amor libre o del sexo libre, a favor de la pedofilia, a favor de la zoofilia. Zoofilia es el ayuntamiento con los animales. De manera que eso no estamos juzgando en este sentido a los pueblos orientales cuyas religiones no es el cristianismo, sino estamos ubicando en este hecho malsano, en este hecho de pecado, de rebelión, de corrupción, de perversión, estamos ubicando es al pueblo cristiano, y al pueblo cristiano porque se dice que es el verdadero pueblo de Dios. Y como la Biblia está hablando en este sentido para el pueblo de Dios, y eso lo vamos a leer ahorita
aquí en Ezequiel capítulo 9, el Señor está juzgando a la cristiandad porque en medio de la cristiandad se está practicando abominaciones, o sea, se han apartado de la doctrina verdadera. Sigamos adelante. Y el versículo 3 nos dice así: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre los querubines, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzo que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová: pasad por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. De manera que dentro de este grupo de verdugos o de destructores había un hombre algo diferente. Estaba vestido de lienzo y tenía en su cintura sus instrumentos de destruir. ¿Cuál era su instrumento de destruir? Un tintero, un sello de escribano, lo tenía atado allí. O sea que él destruiría a la ciudad con un tintero, con un sello. Y nos preguntamos, ¿cómo es eso que un sello puede destruir? Puede ser un instrumento de destrucción. Déjame decirte, mi querido hermano, que así es. Porque los emperadores, los reyes, los gobernantes del mundo tienen un sello. Y con ese sello que los identifica, identifica también la jurisdicción sobre la parte geográfica donde tienen su autoridad. Con ese sello ellos pueden ser benignos y pueden ser destructores también. Con un sello te pueden dar un salvoconducto, como sucedía en la antigüedad. Y como sucede ahora también, cuando un país está juzgando a un delincuente y hay que extraditarlo. Bueno, ese papeleo que se hace para la extradición lleva un sello que autoriza la extradición. O posiblemente también cuando esa persona se le va a dar un perdón. Ese perdón se autoriza con un sello. Entonces ese sello es un salvoconducto, ese perdón, pues. Entonces allí podemos ver el poder que tiene un sello, pero con el sello también se puede mandar a ejecutar a alguien, como muy bien lo hemos visto a través de la historia. De manera que este escribano tiene su instrumento de destruir y es justamente un sello. Y el Señor le dice: pasa por en medio primero de la ciudad, después pasa por en medio de Jerusalén y luego pasa por el santuario. ¿Qué iba a hacer este verdugo? Iba a colocar un sello en la frente del que gime y clama. ¿Por qué en la frente? Porque en la frente se toma como referencia para aplicarlo al hecho de la parte racional del ser, para aplicarlo al hecho de la parte intelectual del ser, ¿no? Entonces, los que gimen y claman porque tienen un hecho, un porqué, un motivo, y piden explicación y ruegan para que este sistema de abominaciones pueda terminar o que se haga justicia. Entonces ellos gimen y claman justamente porque piensan, porque analizan, porque se dan cuenta de las situaciones en las cuales viven. Los animales no se dan cuenta, el ser humano se da cuenta. Por eso es que el sello se imprime en la frente, en la parte consciente del ser. Y otra cosa que podemos ver acá, que el Señor, al llamar a este hombre, también le dice lo siguiente: y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid
y herid, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de empezar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, este ángel sellador iba a pasar por la ciudad primero, iba a verificar quién gemía y clamaba allí, es decir, quién no se había contaminado con las abominaciones que les he comentado. Otra de las abominaciones que tenían allí en Judá y se practicaban en el templo de Salomón era que los sacerdotes se habían corrompido. Los sacerdotes compraban y vendían, negociando con las ofrendas del pueblo. El Señor había dicho que el cordero que debía sacrificarse por los pecados debía ser un cordero sin mácula, un cordero perfecto. Entonces estos sacerdotes tenían un negocio con las fincas que tenían estos corderos, y negociaban con ellos y ponían el precio que querían, y luego se los vendían a los creyentes que venían al templo, compraban el cordero allí y ellos se lo vendían al precio que querían. Había una estafa con esa compraventa de los animales. Y entonces también no les importaban si el animal era perfecto o si tenía algún defecto, de todas maneras lo vendían. De manera que la adoración, el servicio para el cual fue instituido esa ceremonia, no estaba cumpliendo su labor salvífica en los creyentes. Los creyentes ya no se sentían pecadores. Esa ceremonia no les hacía sentir su necesidad de un Salvador, por la forma en que los sacerdotes estaban laborando en el servicio del templo. Allí recordamos el ejemplo de Nadab y Abiú, cómo ellos trataban al pueblo con respecto a las ofrendas, no de dinero como ahora, cuando el sacerdocio habla de dinero. Anteriormente, en el tiempo de Israel, el sacerdocio tenía que ver con el asunto el aspecto salvífico que estaba allí representado con llevar al pecador a la conciencia de que necesitaba un Salvador, y eso era lo que se presentaba con este cordero. Muy bien, los sacerdotes se habían corrompido. En el templo se llevaba a cabo prácticas lascivos, es decir, que había mujeres que se acostaban con los sacerdotes en el templo. Eso no se respetaba. Ya el templo había dejado de verse como el lugar sagrado donde se presenta Jehová, donde está la presencia de Jehová. Habían puertas del templo que se habían sellado, y en las cámaras del templo se habían colocado diferentes ídolos, dioses de todos los pueblos paganos que circundaban a Israel, a los cuales les presentaban sahumerio e incienso y los tenían allí para adorarlos. Representaciones de cualquier dios ellos tenían allí en las recámaras del templo. Por eso es que en cierto lugar el Señor le dice a Ezequiel: ven, hijo de hombre, para que veas cómo mi pueblo me restriega su estiércol en la cara. De esa manera se expresa el Señor en ese tiempo. Cuando hablamos de estiércol, nos estamos refiriendo a los excrementos humanos. Mira cómo mi pueblo me restriega en la cara su excremento. A ese extremo se llegó Israel, y a ese extremo se expresa nuestro Dios con respecto a las abominaciones que se hicieron en la iglesia de Él en la antigüedad, y son las mismas abominaciones que hace
que hace la cristiandad en la actual. La cristiandad actual restriega su excremento en la cara de nuestro Dios. De manera que por eso Él está suscitando a los ejércitos del norte para que destruyan a Jerusalén. Sin embargo, Jehová Dios tiene un remanente en Jerusalén. ¿Cuál es ese remanente? Aquellos que gimen y claman, aquellos que el ángel les va a colocar ese sello en su frente. Esos son el remanente que no se había contaminado con lo que hacía el pueblo de Dios en ese momento. Y sobre ellos es que se imprime el sello. También el Señor en nuestro tiempo tiene un remanente, tiene un pueblo que no se contamina con las abominaciones que practica la cristiandad actual. Y sobre ese pueblo, sobre ese remanente extraído de la cristiandad, ese remanente es el que el Señor considera su pueblo, su iglesia. Y sobre ese pueblo es que el ángel sellador que estudiamos en el otro estudio, que el ángel sellador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está colocando un sello sobre los que gimen y claman actualmente dentro de la cristiandad. ¿Y cómo gimen y claman? ¿En qué sentido gimen y claman? Están preocupados por su salvación. Ellos ven en la ley de Dios, que es el instrumento de sellar, cómo la cristiandad ha violentado los 10 mandamientos. Cómo la cristiandad aborrece el sello del Dios vivo, el cual es el día sábado, el verdadero día de adoración, que antagoniza contra un falso día de adoración impuesto por la cristiandad, impuesto por el papado, ¿verdad? Lo impone el papado para que sus fieles adoren, entre comillas, a Dios a través de un falso día de reposo, pero la otra parte, la otra fracción de la cristiandad, que es el protestantismo, también está adorando en el falso día de reposo impuesto por el papado. Es curioso ver cómo en nuestros días protestantes y católicos, me refiero a sus líderes, porque el pueblo es el engañado. Dentro de la Iglesia Católica hay personas que el Señor considera sus hijos, pero que están engañados allí. En el protestantismo también el Señor tiene hijos sinceros allí. Y Él considera que llegado el momento, ellos saldrán de allí, de esas iglesias, para unirse con su pueblo. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Para que los fieles que gimen y claman en el protestantismo, que gimen y claman en el catolicismo, puedan unirse a ellos. Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios, los que tienen los mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento, que es el sábado. El sábado, el sello del Dios vivo, el día que la cristiandad no quiere saber, el día que los líderes protestantes y los líderes católicos no quieren saber nada del verdadero día de reposo, del sello del Dios vivo, porque ellos tienen su marca. ¿Cuál es la marca del papado? La marca del papado es el día domingo, y el clero católico lo ha difundido por todas las redes sociales desde la Edad Media. Ha difundido que la marca de su autoridad es el domingo. Así que católicos y protestantes están unidos doctrinariamente a través de un falso día de reposo. Eso es sin hablar de otras doctrinas que comparten. De manera que lo curioso que quería hacer notar era que en el siglo XVI las personas que estaban buscando la verdad y estaban cansados de que la iglesia, de que el papado hiciera con el pueblo como les diera su gana, vendiéndole indulgencias,
vendiéndole, comprando la salvación con dinero para vivir en opulencia o para hacer edificaciones enormes para el engrandecimiento y la vanidad humana. Les vendían la salvación. El Señor los llama mercaderes de la salvación. Escuché a un predicador y me gustó su sermón hablando acerca de este mismo tema. Él los llama mercenarios de la salvación. Venden la salvación, comercian con la salvación, trafican con la salvación, pero la palabra los llama mercaderes. Bueno, entonces el salir a vender indulgencias para perdonarte los pecados pasados, presentes y futuros hasta 2000 años, los creyentes que realmente tenían su fe allí engañados, compraban esas indulgencias. Y para nada, porque esas indulgencias no tenían ningún poder salvífico. Era un invento del clero católico, del Papa León. Así que, mi querido hermano que militas en la Iglesia Católica, no te dejes engañar, porque las mismas mentiras que se metieron durante más de 1000 años, durante la Edad Media, son las mismas mentiras que te están metiendo ahora. Son las mismas mentiras que te están diciendo ahora. Querido hermano protestante, las mismas mentiras por las cuales Martín Lutero se separó de la Iglesia, Juan Hus se separó de la Iglesia Católica, Calvino se separó de la Iglesia Católica, Jerónimo, Wycliffe, Zwinglio se separaron, todos eran sacerdotes, se separaron de la Iglesia Católica por la corrupción moral, por la corrupción espiritual que había en el clero católico. Se separaron y detrás de ellos entonces muchas personas que amaban a Dios, que gemían y clamaban en su tiempo, también se separaron junto con ellos de la Iglesia Católica y allí nació la Iglesia Protestante. Y tú no debes olvidar por qué tus antepasados se separaron de la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica ahorita está haciendo los 1000 esfuerzos por volverte a traer a su seno con una finalidad macabra para establecer que el día domingo tiene que observarse en todo el mundo so pena de muerte. El que no guarde el día domingo como día de reposo, con los 1000 nombres que le pongan, que si el día del árbol, el día de la familia, el día de la tierra, ¿entiendes? Que no importa el nombre que se le dé, el domingo es el día del Señor, del Dios Sol, no es el día del Dios verdadero, es el día del Dios Sol, día del Sol. Entonces ese día se va a imponer, esa es la marca de la bestia, la marca de una organización que está en oposición abierta contra Dios, que está en apostasía y arrastra a la humanidad detrás de esa apostasía. Asimismo, no te olvides por qué te separaste de la Iglesia Católica. Al contrario, ven a la Biblia, estúdiala, profundícela, pero no solamente para aprender textos, mi hermano. Estudiar la Biblia no es solo aprenderse textos de memoria, no. Estudiar la Biblia significa ver lo que subyace de cada texto, el texto, el contexto, lo que quiere decir, por qué se dijo, cuándo se dijo, qué quiere decir el apóstol, el profeta con lo que dijo, contra qué me alerta, contra mí, contra los enemigos, contra los falsos espíritus. Cuando habla de falsos espíritus significa de falsas doctrinas. Sí, nos dice, investiga los espíritus, investiga las doctrinas. No te conformes con lo que escuchas en la plataforma. No te conformes con ver bailes en tu iglesia. No te conformes con ver adulterios dentro de tu iglesia. No te conformes con ver a tus hermanos espirituales saltando y brincando porque eso es que es el Espíritu Santo que los ha poseído. Eso es falso, hermano. Eso es una de las abominaciones de la edad antigua que está introducida en la iglesia cristiana. No te conformes con eso.
El verdadero culto a Jehová Dios no es así. Y tus pastores te han engañado con eso. Entonces, en el protestantismo los pastores engañan a sus feligreses de una manera, y en el catolicismo los sacerdotes engañan a sus feligreses de otra manera. Pero ambos están siendo engañados. ¿Y quiénes son los instrumentos de Satanás para el engaño? Pastores y sacerdotes. Tu única alternativa es venir directo a Cristo y gemir y clamar a Él por ti, por tu familia, porque Cristo regrese pronto, porque Cristo acabe con este sistema de macabro de mentiras y engaños que hay dentro de la cristiandad. Así que fíjate que el Señor le dice al varón vestido de lino que también entre al templo. ¿Quiénes son los que están en el templo? Los sacerdotes, hermanos. Entra en el templo, y si hay algún sacerdote que gime y clama, ponle un sello también. Pero si no gime y clama, significa que no está preocupado por su santidad. Y salvación y santidad son dos cosas diferentes, pero están estrechamente vinculadas, ¿verdad? Por eso se llama el sellamiento. El Señor está separando lo que a su verdadero pueblo de aquellos que se llaman cristianos, pero no lo son. Son la sinagoga de Satanás, como lo dice San Juan en el libro de Apocalipsis. La sinagoga de Satanás. Utilizan la Biblia para mantener engañada a sus iglesias, a sus feligreses. Entonces, pasa por en medio de la ciudad, pasa por en medio de Jerusalén. La ciudad es el mundo. Hay personas que no son cristianas, como los budistas, los hinduistas, los musulmanes. Ellos no son cristianos, pero dentro de ellos hay personas que claman para que haya justicia. Entonces el Señor los está llamando a ellos también para que se unan con su pueblo. Y pasa por Jerusalén. Jerusalén representa la cristiandad. Pasa por Jerusalén, pasa por en medio de la cristiandad. Y si hay allí alguien que gime y clama, ponle un sello. Y luego pasa al santuario, pasa al templo. Si hay sacerdote que gime y clama, póngale un sello para separar a los verdaderos fieles de los que no lo son, para separar al pueblo de Dios. Y el sello del Dios vivo, te recuerdo, es el sábado, no es el domingo. El mundo cristiano, mejor dicho, hermanos, el mundo va a ser todo cristiano, sí, pero no será el pueblo de Dios, porque el verdadero pueblo de Dios, que es cristiano, observa la ley de Dios, observa el cuarto mandamiento. Pero la cristiandad guardará el día domingo, aceptará el día propuesto por el papado, por el enemigo de Dios, por el que se ha sentado sobre la cristiandad, haciéndose pasar por Dios y haciendo que la humanidad lo adore como si fuera Dios. Así lo dice el apóstol San Pablo. Y eso vamos a estudiarlo próximamente. Por lo pronto, el Señor Jesús te dice, amado, mira, te dice en el libro de Apocalipsis capítulo 18, nota lo que te dice el Señor Jesús. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. El Señor está llamando de las iglesias cristianas a sus fieles,
a los que gimen y claman, que salgan de ellas, que no se dejen seguir contaminando, que no se dejen seguir engañando y que se unan al verdadero pueblo de Dios. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? Mi hermano, los que guardan los mandamientos, los que tienen el sábado como el verdadero día de adoración. Esa es la bandera, esa es el estandarte, esa es la punta de lanza. Los santos, los apartados, los sellados perseveran en guardar los mandamientos de Dios. Acuérdate, Apocalipsis 14:12. ¿Dónde está la paciencia de los santos? Paciencia, upomone, que significa guerrear, insistir, persistir. ¿En qué persisten? ¿En qué guerrean? ¿En qué batallan? En guardar los mandamientos de Dios. No los mandamientos católicos, hermanos. No los mandamientos católicos. Esos mandamientos fueron adulterados. Los mandamientos de nuestro Dios fueron adulterados y crearon esa ley falsa. Que aunque tiene algunos puntos que están en la ley de Dios, pero tiene muchos puntos que no fueron puestos por el dedo de Dios. Así que no te dejes engañar, querido hermano protestante. Te están atacando fieramente por las redes sociales. Te están ridiculizando por las redes sociales. Están destruyendo tu fe o lo que puede quedar de tu fe a través de las redes sociales. Satanás tiene hombres preparados intelectualmente con una labia que puede asombrar a cualquiera, que puede engañar a cualquiera, que puede hacer sentir mínimo a cualquier persona si no está instruido por la palabra de Dios, si no tiene claro el concepto en el cual cree para que lo pueda defender, y están siendo llamados, convocados de esa manera para que se unan nuevamente a la Iglesia Católica con el fin de perseguir al verdadero pueblo de Dios. Si tú te consideras el pueblo de Dios, entonces tienes que estar unido con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi hermano, te mando un abrazo, que el Señor te siga bendiciendo. Vamos a orar. Querido y amantísimo Consolador, tú eres el ángel sellador, Señor. Tú estás apartando ahorita a tus fieles, al que gime y clama dentro de la cristiandad, al que gime y clama dentro en el mundo, que quiere ver justicia en esta tierra, que quiere ver un mundo mejor, no un mundo mejorado, no, un mundo nuevo, donde reina la justicia, donde no reina Satanás ni sus emisarios, donde nadie puede ser engañado. Tú estás sellando a tu pueblo. Séllanos conforme a tu bondad y tu amor, querido Consolador, y confirma el pacto sobre nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Un abrazo, mi hermano.